Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Dr. Mark Thornton, y en nombre de la facultad y el personal del Instituto Ludwig von Mises, me gustaría darle la bienvenida a nuestro seminario muy especial en filosofía con el Dr. Roderick Long, los fundamentos praxeológicos de la ética libertaria. También me gustaría dar la bienvenida a todos los que están viendo esta mañana en vivo en mises.org. Te animo a que envíes enlaces de este seminario a tus amigos. Y, por supuesto, todas las conferencias aquí esta semana se archivarán en mesus.org para que la gente pueda verlas en los próximos años. Este va a ser un gran seminario en una gran semana. El seminario de filosofía nos llevará de los fundamentos praxeológicos a la ética y de la ética a la libertad. Vamos a tener 2 conferencias por día, de lunes a viernes. Por supuesto, la conferencia de la mañana comienza a las 10 en punto. Las conferencias de la tarde comenzarán a las 2 en punto. También esta semana tenemos 2 conferencias especiales del Dr. David Gordon, quien está con nosotros aquí toda la semana los martes y jueves por la tarde a las 4 en punto. Nuestro orador de hoy es el Dr. Roderick Long. Roderick es profesor de filosofía en la Universidad de Auburn y miembro de la facultad principal del Instituto Ludwig von Mises. También es editor de la revista de estudios libertarios y presidente del Instituto Melineri. Entre sus publicaciones se encuentran Razón y Valor, Aristóteles versus Rand, y Economía austriaca de Wittgenstein, y La lógica de la acción. Damas y caballeros, me gustaría que me ayudaran a dar la bienvenida al Dr. Roderick Long. Gracias. Solo quiero tener un pase alrededor de un folleto para que vaya aquí. Gracias, Mark, por esa introducción. Me gustaría agradecer a Lou Rockwell y al Instituto Mises por invitarme a dar esta serie de conferencias. Voy a hablar de los fundamentos de la ética libertaria, de los fundamentos praxeológicos de la ética libertaria. Ahora, la praxeología, como muchos de ustedes sabrán, es un conjunto de verdades conceptuales sobre la naturaleza de la acción. Hechos sobre la naturaleza de la acción que no tenemos que descubrir mirando empíricamente, pero puedes, simplemente analizando los conceptos relevantes, puedes ver que ciertas cosas tienen que ser ciertas sobre la acción. Y esta es la base de las teorías económicas desarrolladas por Ludwig von Mises y Mary Roseberg. Ambos desarrollaron su economía basándose en estas ideas conceptuales sobre la naturaleza de la acción. Lo que voy a tratar de hacer es explorar cómo se puede basar la ética libertaria en este tipo de verdades conceptuales sobre la acción. Por lo tanto, puede ver que hay 2 tipos de formas paralelas de fundamentar el libertarismo en la praxeología. Una es la ruta económica. Empiezas con estas verdades praxeológicas, verdades conceptuales sobre la naturaleza de la acción, y luego, si asumes ciertos valores ampliamente compartidos, valores como la paz, la prosperidad o la cooperación, puedes demostrar que estos valores, puedes demostrar simplemente sobre la base de la praxeología que estos valores serían promovidos por un orden social libertario y se verían frustrados por la intervención del estatus. Y esa es una forma de pasar de la praxeología al libertarismo. Voy a explorar una ruta algo diferente, una que no esté tan preocupada por la economía y las consecuencias económicas, sino por la ética y los derechos naturales. Esta es una línea de argumentación que ha sido menos elaborada que la económica. El económico, tienes la acción humana de Mises, tienes el hombre, la economía y el Estado de Roseberg, funciona así. Todavía no hay nada análogo en el área de la ética y esta conferencia no lo va a hacer. No va a ser la conferencia donde este seminario no va a ser el equivalente ético de la acción humana. Si lo fuera, estaría cobrando mucho más. Sin embargo, esto tiene prioridad. El grupo conocido como los eudaimonistas clásicos de eudaimonia, la palabra griega para felicidad o bienestar o florecimiento.
Los diamonistas clásicos fueron los antiguos filósofos griegos y romanos y luego los escolásticos medievales, que desarrollaron una ética a partir de algo como la praxeología. Los teóricos éticos antiguos y medievales generalmente comienzan con ciertas verdades conceptuales básicas sobre la acción y tratan de derivar su ética de eso. Así, por ejemplo, a menudo he notado que la similitud entre la forma en que Aristóteles comienza su gran tratado ético, la Ética a Nicómaco, y la forma en que Mesa comienza la acción humana. Ambos parten de la idea de que la acción humana apunta a su fin. Aristóteles comienza con cada arte y cada investigación, y del mismo modo cada acción y decisión parece apuntar a algún bien. Esa es la primera oración de la Ética Nican. Y la primera oración de la acción humana, si omites la introducción, es la acción humana es un comportamiento con propósito. Entonces Misa comienza como economía, Aristóteles comienza como ética, ambos con la misma visión. La acción humana tiene un propósito que apunta a fines. Y estas dos tradiciones están conectadas. La economía austriaca, la tradición de Maísis y Roseberg, surge de una tradición subjetivista continental en economía. Diremos más en un momento sobre exactamente lo que quiero decir con subjetivista, pero está la tradición subjetivista que se encuentra, por ejemplo, en los economistas franceses del siglo XIX, y que a su vez creció en gran medida a partir de un trasfondo de escolástica. Así que se puede rastrear una especie de serie de conexiones desde los antiguos filósofos griegos a través de los escolásticos, a través de la tradición económica continental a través de la economía austriaca. Pero voy a hablar de un enfoque menos económico y más ético. Así que los diamonistas clásicos ofrecieron una serie de intentos de basar algo así como una ética y praxeología de la ley natural, pero a menudo con resultados no libertarios. En su mayor parte, estos antiguos pensadores medievales no fueron especialmente libertarios en sus conclusiones. Ahora, son excepciones, sobre todo con los escolásticos tardíos, los escolásticos españoles tardíos del periodo del Renacimiento que desarrollaron bastante análisis del libre mercado de tendencia libertaria. Y luego también puedes encontrar espasmos libertarios aquí y allá en los pensadores anteriores. Puedes encontrar aspectos libertarios en Aristóteles y los estoicos, e incluso a veces en Platón, pero aún así, en general, el enfoque general de los diamonistas clásicos no era especialmente libertario. Pasaron de la praxeología a la ética, pero luego la política que construyen sobre su ética a menudo parece un poco espeluznante. Los libertarios, por el contrario, a menudo han intentado basar un conjunto de éticas específicamente libertarias en algo así como una concepción de la ley natural. Pero a menudo los libertarios han abandonado o no han prestado mucha atención a esta tradición antigua y medieval anterior, y han intentado comenzar con una base más moderna. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es ver si algo así como una posición libertaria moderna se puede defender en el contexto de algo así como un enfoque de ética de estilo aristotélico antiguo. Ahora, ciertamente, esto se ha hecho antes, y los dos ejemplos más notables, y podríamos decir las dos excepciones más notables a la afirmación de que los libertarios modernos no prestan tanta atención a los antiguos son Ayn Rand y Murray Roseberg, quienes se basaron explícitamente en algo así como los fundamentos aristotélicos en su trabajo. Por ejemplo, si nos fijamos en los capítulos iniciales de la Ética de la Libertad de Roseberg, hay un argumento de estilo muy aristotélico y tomista que se está utilizando para fundamentar sus argumentos a favor de los derechos. Rand era una gran admiradora de Aristóteles, y menos famosa, era una gran admiradora de Aquino. Ella pensaba que Aquino era el segundo filósofo más grande de todos los tiempos, Aristóteles el primero, y ella misma la tercera probablemente. Y en la virtud del egoísmo de Rand, puedes ver que hay una manera en la que sus argumentos, a pesar de que te sirve, le da algunos golpes a Aristóteles, en el curso de desarrollarlos, apela a los principios aristotélicos en el curso de desarrollar esas éticas.
pero hay ciertas insatisfacciones que tengo con algunas de las cosas que Randy Roseberg hacen que me dan ganas de tratar de desarrollar las cosas un poco más. Probablemente mi principal insatisfacción con la forma en que Rand lo hace es que la forma en que Rand desarrolla su ética me parece, por razones que explicaré, demasiado consecuencialista. Es decir, como base de la ética, el valor de la moralidad, principalmente en sus consecuencias más que en su propio valor inherente. Y no creo que eso sea lo que Rand está haciendo en sus novelas en su mayor parte, pero creo que eso es lo que sucede cuando intenta desarrollar una filosofía, desarrollar fundamentos filosóficos de su cosmovisión en su no ficción. Creo que termina tratando las acciones como medios meramente instrumentales para el bienestar en lugar de como partes intrínsecas del bienestar, que creo que sería la forma más aristotélica de hacerlo. Y creo que hay un problema con esto. Brevemente, el problema es este. Una de las cosas que muestra la praxeología, y Maísis argumenta esto, y Dan básicamente está de acuerdo con esto, es que hay ciertos fines que no puedes lograr a menos que estés comprometido con ciertos principios. No puedes obtener ciertas metas a menos que adoptes ciertos principios de una manera que realmente te comprometas con ellos. No solo los tratas como reglas generales, sino que estás realmente comprometido con ellos como principios. Pero aquí está mi objeción. Una vez que te comprometes con algo como principio, eso significa que ya no lo tratas de una manera puramente consecuencialista. Es posible que tenga una razón puramente instrumental para adoptarlo. Alguien dice, supongamos que no puedes obtener X a menos que te preocupes por Y. De acuerdo, entonces te preocupas por Y, pero una vez que lo has hecho, ahora lo has hecho, ahora te preocupas por Y. Y ya no es el caso de que todo lo que te interesa es X, así que Rand piensa que, tal como la entiendo, ella piensa que no puedes lograr algo como una supervivencia confiable, una supervivencia a largo plazo. No puedes lograr que al menos te comprometas con ciertas virtudes. Creo que eso es probablemente correcto en su mayor parte, pero una vez que te comprometes con esas virtudes, parece que no puedes considerarlas consistentemente como meras estrategias para avanzar en tu supervivencia. Ahora tienes que preocuparte por ellos por su propio bien, que es algo así como lo que dice Rand, pero al mismo tiempo parece querer decir que de alguna manera la justificación última de ellos sigue siendo la supervivencia. Y eso es con lo que tengo un problema. Una vez que te comprometes con ellos, ya no puedes considerarlos meramente instrumentales. De alguna manera, has pateado la escalera. Es posible que hayas tenido una razón consecuencialista para convertirte en un no consecuencialista. Una vez que eres uno, eres uno. Una de las razones por las que no estoy completamente satisfecho con la forma en que Roseberg desarrolla la ética es un poco diferente, como puedes ver en la forma en que es la preocupación inversa. Roseberg en su mayor parte, y tal vez no del todo, depende de cómo lea esos capítulos iniciales de Ética de la Libertad. En su mayor parte, Roseberg, al menos en general, parece pensar que el contenido de la justicia, por justicia me refiero realmente al respeto de los derechos, y por lo tanto, el contenido de los derechos puede determinarse independientemente del resto de la moralidad, que independientemente de lo que pienses sobre el coraje, la generosidad, la templanza o cualquiera de estas otras virtudes tradicionales, independientemente de lo que pienses que es una buena manera de vivir en general, independientemente de lo que pienses que es valioso en la vida, puedes resolver el contenido de la justicia, el contenido de los derechos sin ninguna preocupación por el resto de eso, y de eso no estoy convencido. Estoy convencido de este principio que gran parte de la célula clásica de diamante llama la unidad de la virtud, según la cual no se puede especificar completamente el contenido de una virtud independientemente del contenido de todas las demás. Todos los extremos tienen que encajar, voy a argumentar, en una especie de sistema armonioso. Y no podríamos tener ninguna razón para preocuparnos por algo que no podría integrarse en nuestra visión general sobre lo que vale la pena vivir. Así que creo que hay lo que voy a llamar determinación recíproca entre la justicia y las otras virtudes, que el contenido de las otras virtudes juega un papel en la determinación de lo que es la justicia, aunque el contenido de la justicia también juega un papel en la determinación de lo que son las otras virtudes. Por eso creo que hay que decir algo en general sobre la virtud para tener una base firme para la ética retenida.
Ahora, estas conferencias no van a ser un sistema definitivo y completamente elaborado en el que tengo argumentos decisivos para todo. Mucho de esto es una especie de proyecto y proceso. También debería dar una especie de advertencia aquí, que puede ser un término demasiado fuerte, pero una especie de nota de advertencia de que mi enfoque de la praxeología y, de hecho, mi enfoque de la filosofía en general, no es tanto una cuestión de deducción lineal de axiomas. No es tanto que comiences con un axioma y luego deduzcas todo de él. A veces eso es apropiado, pero en general, creo que es más como trazar relaciones entre conceptos. Así que es más como una red o una tela de araña en lugar de una estructura donde todo se construye desde cero. Por ejemplo, no creo que se pueda deducir toda la economía solo del axioma de acción, porque hay otros conceptos. No puedes deducir la teoría monetaria del axioma de acción a menos que introduzcas el concepto de dinero. Así que no es tanto que empieces con este concepto, la acción, que introduzcas todo a partir de él, sino que tienes un montón de conceptos que están relacionados entre sí. Acción, dinero, precio, costo, medios, y todos están interrelacionados si rastreamos cuáles son sus conexiones a priori. De acuerdo, bueno, la primera pregunta con la que comenzaremos es, según la praxeología, el valor es subjetivo. Por lo tanto, podría pensar que esa será una base poco prometedora para la ética. ¿Cómo se puede fundamentar la ética en la teoría del valor subjetivo? Creo que el valor subjetivo solo significa, ya sabes, quieres lo que quieras. Y tal vez yo quiero ser amable con la gente y tú quieres ser desagradable con la gente o viceversa y sabes, el valor es lo que sea que quieras. Entonces, ¿cómo puedes basar la ética objetiva en eso? Bueno, quiero distinguir entre dos sentidos de subjetivismo de valor. Por un lado, está lo que voy a llamar subjetivismo de valor explicativo. El subjetivismo de valor explicativo significa que cuando explicas lo que hace una persona o lo que hace un grupo de personas, lo explicas en términos de sus valores, no los tuyos. Si quieres saber por qué están haciendo algo, tienes que entenderlo en términos de los valores que tienen. Entonces, por ejemplo, esto a veces se usa como una crítica de las teorías según las cuales las personas están haciendo algo porque sirve a una función objetiva de la sociedad, pero no hay explicación sobre cómo eso realmente los motiva. Así que hay ciertas palabras que se llaman explicaciones funcionalistas en sociología donde dicen, ¿por qué esta tribu hace esto? O, porque resulta que hacer esto hace que la tribu esté mejor. Pero ninguno de ellos tiene ni idea, ninguno de ellos sabe que eso hace que la tribu esté mejor, simplemente lo hacen. Y esa no es una explicación adecuada. Necesitas una explicación de cómo esto realmente, cómo terminan siendo motivados individualmente. Podría ser que el hecho de que esto beneficie a la tribu y no lo sepan juega algún tipo de papel en la explicación de por qué lo hacen, pero tienes que dar cuenta de eso. Necesitas decir qué es lo que realmente los motiva individualmente. Y ese es el sentido en el que la praxeología es una teoría del valor subjetivo, que quieres entender lo que la gente está haciendo, no apelas a tus valores. Si tu sabor favorito de helado es vainilla, no apeles a eso para explicar por qué alguien más está eligiendo chocolate. Apelas al hecho de que su favorito es el chocolate. Quiero distinguirlo del subjetivismo normativo de valores, según el cual los valores de todas las personas son igualmente buenos y no hay base para criticar un valor o favorecer un valor sobre otro. Esa es una afirmación separada, y no creo que la praxeología implique eso. La praxeología implica que todos actúen de acuerdo con sus propios valores. Pero la praxeología no implica la afirmación de que todos los valores están en un nivel igual o que no se pueden dar buenas razones para apoyar algunos valores sobre otros. Ahora, Mesa parece haber pensado que el subjetivismo de valor explicativo implica subjetivismo de valor normativo. Mesa parece haber pensado que debido a que todos los valores son subjetivos, por lo tanto, realmente no podría tener ninguna base objetiva para elogiar o condenar ninguna elección en particular. Entonces Jesús dice, por ejemplo, si alguien dice que no debes valorar esto, debes valorar eso en su lugar, crees que eso es pura desfachatez. Es solo la arrogancia de alguien que piensa que sus valores subjetivos tienen algún tipo de base objetiva. Bueno, aunque creo que Mesus estaba equivocado en eso, creo que puedo entender por qué pensó eso. Hay algo en el vecindario de eso en lo que creo que tiene razón.
Algo que a veces se llama internalismo. El internalismo es la opinión de que no podemos o no tenemos ningún deber que de alguna manera no esté basado o sea consistente o de alguna manera encaje con nuestros motivos. Así es, no tiene sentido decir que debes hacer algo si no hay gancho en tus motivos para que lo hagas. Simplemente el principio debería implica puede. No puedes hacer algo a menos que tengas algún motivo para hacerlo, o puedas ser persuadido o demostrado que tienes algún motivo para hacerlo. Si no hay nada en sus creencias, deseos y preferencias existentes, no hay nada que pueda darle un gancho a este deber que le estoy lanzando, entonces no puede actuar de acuerdo con algún deber que de alguna manera no se conecta con sus deseos existentes. Ahora podría conectarme con ellos mostrándote que tus deseos existentes realmente te comprometen a algo más que aún no deseabas. Eso está bien. Pero creo que el Mises tiene razón al pensar que el subjetivismo del valor explicativo muestra que no tiene sentido exigir a alguien que siga una moralidad que no tenga ninguna conexión con nada de lo que desea. Pero como Jesús, creo, también piensa bien, y no hay límite para lo que podrías desear cualquier cosa loca. Por lo tanto, Jesús piensa que no podría haber ninguna ética objetiva. Sin embargo, los eudaimonistas clásicos pensaban que había restricciones conceptuales sobre lo que podríamos preferir o desear o cuáles eran nuestros compromisos. O incluso si deseamos algo malo, los diamantes clásicos pensaron que si realmente rastreas las implicaciones lógicas de nuestros deseos, verías que estamos realmente comprometidos a desear algo más que lo que deseamos o pensamos que deseamos. Y así, clásicamente, Daimens pensó que existían estas restricciones conceptuales que reducirían el rango de cuáles son realmente nuestros compromisos. Ahora, como ejemplo de cómo funciona este tipo de cosas, Mesa dice que la praxeología solo puede aconsejarte sobre los medios, no los fines. Dado que tienes un objetivo determinado, la praxeología puede darte información sobre cuál es el mejor medio para lograrlo, el medio más eficiente para lograr ese objetivo. Pero la praxeología no puede decirte qué objetivos debes tener. Tu psicología determina cuáles son tus metas. O tienes el objetivo o no lo tienes. Si tienes la meta, entonces si quieres subir las escaleras, entonces la praxeología puede decir, ya sabes, ve a usar la escalera. En realidad, no estoy seguro de que sea un principio praxeológico, parece demasiado empírico. Pero de todos modos, puedes dar ese tipo de consejo, pero no puede decirte si debes subir o no. Esa fue mi idea. Bueno, en cierto modo, los diamantes clásicos están de acuerdo y en cierto modo no. Ahora, por un lado, los diamantes electrónicos clásicos aconsejan constantemente a las personas que fines perseguir, no solo los medios, sino los fines, diciéndoles constantemente, estos son los fines que debes perseguir, estos son los objetivos que debes tener. Pero, por otro lado, los diamantes clásicos también dicen cosas que suenan muy parecidas a Mises. Cuando dicen que la razón práctica solo puede juzgar los medios, no los fines, solo puede aconsejarnos sobre los medios para nuestros fines cuando nunca deliberamos sobre los fines, etc. ¿Cómo pueden los ediamondistas clásicos decir ambas cosas? Bueno, el edimus clásico establece una distinción entre lo que hoy en día se llama diferencia entre medios instrumentales y medios constitutivos. De hecho, esta distinción es la segunda oración de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Ya aparece ahí. Aquí está la diferencia. Supongamos que mi objetivo es tocar la sonata a la luz de la luna. Ese es mi objetivo. Entonces, ¿cuáles son los medios que elijo? Creo que, bueno, primero necesito tener un piano, o voy a conseguir un piano. Bueno, hay uno ahí fuera. Así que si quiero tocar la sonata a la luz de la luna, puedo bajar y salir y tocar, pero no sé cómo tocar la sonata a la luz de la luna. Primero necesito partituras, y luego necesito lecciones de piano y demás. Así que si voy y compro la partitura y pago algunas lecciones de piano, y luego voy y entro en esa habitación al piano, todos estos son medios para el final de tocar la sonata Moonlight. Estos van a ser medios instrumentales. Y cuando piensas en medios y fines, ese es el tipo de cosas en las que piensas habitualmente. Haces un montón de cosas. Hay un montón de cosas que tienes que hacer primero antes de poder conseguir lo que quieres más tarde. Los medios constitutivos son diferentes. Supongamos que he hecho todas esas cosas. Tengo la partitura, he pagado las clases de piano, he ido allí, me he sentado con el piano, y ahora estoy tocando la sonata Moonlight. Y en ese momento, llegué a una nota en particular en un momento en particular. Y me preguntaste, ¿por qué estás tocando esa nota ahora mismo? Bueno, mi respuesta es, no es que valore esa nota por sí misma.
No es que piense, oh, esa nota por sí sola suena tan bonita. No, lo estoy valorando porque quiero tocar la sonata Moonlight. Para tocar la sonata a la luz de la luna, tengo que tocar esa nota en ese punto, porque la sonata a la luz de la luna solo son esas notas en ese orden. Si vas a tocar la sonata Moonlight, tienes que tocar esa nota en ese punto. Así que realmente no estoy valorando tocar esa nota como un fin en sí mismo. Lo valoro como un medio para el fin de tocar la sonata Moonlight. Pero es un tipo de medio diferente de pagar lecciones de piano y comprar partituras. No es un fin externo. No es un medio externo al fin. Es un medio que forma parte del fin. Y puedes notar la diferencia porque tendría sentido decir, chico, desearía poder tocar la sonata Moonlight sin tener que comprar partituras. Pero no tiene sentido decir que desearía poder tocar la sonata Moonlight sin tocar todas estas notas. Moonlight Sonata, como dije, son solo estas notas. Así que no podrías tener la meta sin estos medios porque los medios son parte de la meta. Bueno, los pensadores griegos antiguos reconocieron medios no solo instrumentales sino constitutivos. Y cuando hablan de deliberar sobre los medios, quieren decir no solo deliberar sobre los medios externos o instrumentales, sino también deliberar sobre los medios constitutivos, deliberar sobre lo que es parte de un determinado objetivo. Por supuesto, deliberar sobre lo que es parte de un objetivo es en parte una cuestión de tratar de especificar el objetivo con mayor precisión. Es posible que tenga una noción vaga del objetivo y desee especificarlo, y lo especificas tratando de averiguar cuáles son los medios constitutivos para ello. Así que supongamos que lo estoy intentando. Supongamos que mi objetivo es tener unas buenas vacaciones. Bueno, algunos de mis medios para eso serán medios instrumentales. Bueno, intentaré averiguarlo. Necesito ahorrar suficiente dinero para tomarme las vacaciones y tengo que conseguir boletos y hacer reservaciones y ese tipo de cosas. Esos son medios instrumentales para las vacaciones. Pero también tengo que decidir a dónde voy a ir y por cuánto tiempo. Y esos son los medios para tener unas buenas vacaciones también, pero un poco diferente. Son parte del fin. Cuando trato de decidir a dónde ir, estoy tratando de decidir exactamente cómo especificar este vago final de unas buenas vacaciones. Intento hacerlo más específico. Ahora, cuando estoy tratando de averiguar cómo los medios instrumentales, eso es realmente una cuestión de causa y efecto. Estoy tratando de averiguar, tengo este objetivo y estoy tratando de hacer las cosas que harán que el objetivo entre en existencia. Pero cuando estoy tratando de descubrir los medios constitutivos para mi fin, no es tanto una cuestión de causa y efecto, es más una cuestión de análisis conceptual. Estoy tratando de averiguar, ya sabes, cuál es mi final en realidad. Cuanto mejor comprenda mi fin, más veré lo que significa lo interno para una R. Y los diamantes clásicos piensan que no solo podemos cometer errores sobre los medios instrumentales, sino que también podemos cometer errores sobre las estrategias que traerán a la existencia nuestros fines deseados. También podemos cometer errores sobre los medios constitutivos. Podemos cometer errores sobre la naturaleza de cuál es nuestro objetivo. En particular, si persigues tu felicidad o tu bienestar o tu interés propio o como quieras llamarlo, puedes cometer errores no solo sobre los medios para lograr esto, puedes cometer errores sobre lo que es. Puedes cometer errores sobre cuál es la naturaleza de ese objetivo. Y así, ven una de las funciones de la filosofía como darnos consejos sobre cómo especificar nuestro objetivo. Piensan, ya sabes, que todos tienen en un sentido amplio este objetivo de bienestar o felicidad o florecimiento o interés propio o como quieras llamarlo. Todos tenemos este objetivo. En la próxima sesión diré más sobre cuál es la razón para pensar que todos tenemos este objetivo. Pero piensan que todos tenemos este objetivo, pero es algo genérico. ¿Qué es? ¿Cuál es realmente la naturaleza de la meta de celibato con la que estamos comprometidos? Ahora, al tratar de averiguar cuál es la naturaleza de este objetivo de elemento con el que estamos comprometidos, cuáles son los medios constitutivos para ello, estos pensadores a menudo piensan que estamos tratando de averiguar qué debemos hacer. En este punto, la gente suele decir, bueno, ¿debería hacerlo en qué sentido? Sabes, es lo que deberíamos hacer moralmente. Es lo que deberíamos hacer con prudencia o interés propio. Por supuesto, los griegos piensan que estos van de la mano, los filósofos griegos, pero podrías pensar, bueno, ellos no, ya sabes, ¿qué deberías hacer? La gente suele acusar a Sócrates en los diálogos platónicos de equivocarse al respecto. Hablará de,
ya sabes, lo que es bueno para ti y la gente pensará que se está deslizando de, ya sabes, lo que es bueno para ti versus lo que es bueno para ti y la diferencia entre lo que es beneficioso para ti versus lo que es moralmente obligatorio para ti. Y la gente piensa que se desliza entre dos sentidos diferentes del bien o dos sentidos diferentes del deber. Pero los diamantes clásicos piensan, y estoy de acuerdo, que hay un sentido unitario de debería donde no significa moralmente debería en lugar de prudencialmente debería en lugar de algún otro tipo de debería. Es solo que debería. Piensa en esto. Piensa en cuando estás decidiendo qué hacer. Ahora podrías decir, hay un caso en el que cuando estoy decidiendo lo que debo hacer moralmente, podrías pensar que estoy tratando de decidir lo que dice la moralidad y luego, después de que la moralidad lo dice, entonces todavía tengo que decidir si lo hago. Puedes pensarlo de esa manera. Es como si estuviera tratando de averiguar lo que dice la ley. Así que reviso los libros de leyes y descubro qué es la ley, y una vez que ves lo que es, todavía tienes que decidir si hacerlo o no. Y entonces podrías pensar en cosas como esa. Podrías pensar, está bien, esto es lo que dice la moralidad, lo descubrí. Esto es lo que dice el interés propio, esto es lo que dice el tío Sig, lo que sea, ve y llama a estas diversas autoridades para ver qué dicen que hagan. Pero aún tienes que decidir qué hacer. Bueno, hay un sentido de deber en el que decidir qué hacer es decidir qué debo hacer. Cuando finalmente decida qué hacer, sabrás que he decidido qué hacer porque lo hago. Y decidir qué hacer en ese sentido no es una cuestión de decidir lo que requiere alguna autoridad, que luego podría hacer o no. Decidir qué hacer es una cuestión de cuando decido qué hacer, luego lo hago. Si no lo hago, eso demuestra que no fue lo que decidí hacer. Así que cuando decido qué hacer, trato eso como lo que hay que hacer. Lo estoy tratando como qué hacer. Y hay una sensación de deber o bien o lo que sea, donde eso es lo que significa. Y así, no es como si la moralidad fuera lo que uno debería y la prudencia lo que otro debería, son lo mismo que debería. La moralidad está tratando de decirte que, si es lo que hay que hacer y el interés propio está tratando de decirte qué es lo que hay que hacer. Pero hay algo que es lo que hay que hacer, que tú decides qué es lo que hay que hacer cada vez que lo haces. Y parte del punto aquí es que los términos evaluativos implican aprobación. Cuando digo que algo es bueno, estoy ahí respaldándolo. Podrías pensar, bueno, no es eso, eso podría no ser necesariamente cierto. Supongamos que soy malvado y del tipo de villano malvado que abraza deliberadamente existe principalmente en las películas de Fu Manchu en Washington. Decido que algo es malo y dije que lo haré porque es malo. Sí, estoy en contra del bien, estoy a favor del mal. Quiero decir, Nietzsche incluso habla así. Aunque Nietzsche lo era, Nietzsche realmente no hizo mucho mal en su vida, pero habló de un buen juego o de un juego malvado. Pero entonces, ¿no podría un inmoralista decir, bueno, estoy en contra del bien, estoy a favor de la gente? Bueno, claro, puedes decir lo que quieras, pero no creo que estén usando él, pero no creo que lo estén haciendo sin cambiar el significado del término. Creo que es parte del significado del término bueno que lo apliquemos a las cosas que están a favor. Ahora, podría usar el término bueno para significar cosas que otras personas están a favor o que la mayoría de las personas están a favor, pero que yo estoy en contra. Y usamos el término de esa manera también, como, oh, eres un regalo, dos zapatos y esas cosas, lo que sea. Pero ese no es el significado más habitual de la palabra bueno. El significado más común de la palabra bueno es que la estás usando para respaldar algo. De hecho, es muy difícil incluso para el malvado consciente de sí mismo evitar usar el término de esta manera. Está el famoso ejemplo en el paraíso perdido, donde Satanás está decidiendo rebelarse contra Dios. Y así, lo que él dice es, el mal sea mi bien. En otros, de ahora en adelante voy a ser pro maldad. Mira a quien lo pone, mal seas tú mi bien. Está tratando de deshacerse de los usos ordinarios de los términos morales. No puede librarse de ellos. Satanás se atasca de nuevo en el significado ordinario del bien. El mal sea mi bien. Todavía usa el bien como quiero decir, cuando usa el término mal, está tratando de usarlo como algo a favor. Pero su forma de expresarlo es el mal, sé tú mi bien, está usando el término bueno como algo a favor de él también. O para descender un poco a un nivel menos exaltado de maldad, tienes al señor Burns, que siempre que hace algún plan malvado es excelente. Bueno, él no dice terrible, horrible, como crees que podrías si realmente eres conscientemente malvado. El uso ordinario de los términos evaluativos es avalarlos. Puede usarlos de manera diferente si lo desea. Cualquiera dice que eso es malo. Pero esos son usos no estándar.
Ahora, algunas personas piensan, algunos filósofos han pensado, que la moraleja de esto es que el valor de los términos simplemente expresa aprobación. En realidad no están haciendo declaraciones. Parece que están haciendo declaraciones, pero en realidad están diciendo que X es bueno. Es más como decir ya y X o hurra por X o algo así. Y esa no es realmente una afirmación que pueda ser verdadera o falsa. No tendría sentido decir, no, te equivocas que hurra X, no, no tiene ningún sentido. Así que hay una escuela de pensamiento llamada emotivistas. Los positivistas lógicos eran grandes admiradores de esta idea. Vieron que es crucial para el uso ordinario de los términos evaluativos que expresan su respaldo y pensaron, bueno, eso es todo lo que están haciendo. No hay nada en un término moral que no sea expresar respaldo. Y del mismo modo, pensaron que X es malo significa algo como X Jack o X Bo o algo así. Pero hay un problema que a menudo se señala sobre este enfoque, que es que hay cosas que hacemos con términos evaluativos que no se pueden hacer con términos meramente expresivos. Así que en el folleto ven que tengo estos dos argumentos. Aquí está el primero. Tomar propiedad sin consentimiento es incorrecto. Los impuestos son tomar propiedades sin consentimiento, por lo tanto, los impuestos son incorrectos. Argumento perfectamente deductivamente válido. También es sonido, pero eso no es ni aquí ni allá. Es un argumento válido. Si acepta las premisas, entonces está comprometido con la conclusión. Si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. La conclusión se desprende de las premisas. Pero supongamos que eres un emotivista. Supongamos que piensas que X es bueno solo significa ya y X y X es malo significa bo X o lo que sea. Bueno, entonces, ¿cómo tendrías que traducir este argumento? Bueno, la primera premisa, tomar propiedad sin consentimiento está mal, tendrías que cambiar a tomar propiedad sin consentimiento, asco o abucheo al tomar propiedad sin consentimiento o algo así. Entonces la segunda premisa no es evaluativa, por lo que puede permanecer igual. Y la inclusión ahora tendría que leer impuestos, qué asco. Bueno, aquí está el problema. El segundo no es un argumento válido porque nada se desprende de una premisa como Jack. No es una afirmación. Tomar propiedad sin consentimiento, qué asco, no afirma nada, a menos que quieras tratarlo como una afirmación disfrazada, en cuyo caso invertimos el emotivismo. En lugar de decir que cuando la gente dice que algo es malo, quieren decir asco, realmente estarías diciendo que cuando la gente dice algo, digamos asco, quieren decir que algo es malo. Eso sería lo opuesto al emotivismo. Pero si no lo haces, si crees que Jack solo significa Jack, no lo hace, ya sabes, solo estás expresando una actitud pero no estás haciendo ninguna declaración. Bueno, una declaración como esa no puede entrar en relaciones lógicas. No puede ser una premisa o una conclusión. Entonces, si las declaraciones evaluativas fueron meramente expresivas, sabemos que son expresivas. Las declaraciones evaluativas expresan endosos. Pero si fueran meramente expresivos, si no fueran predicaciones y no afirmaran nada, entonces no podríamos hacer cosas con ellos que podamos hacer perfectamente bien. Somos perfectamente capaces de, y lo hacemos todo el tiempo, usar declaraciones evaluativas como premisas o conclusiones y derivar una de la otra y todo funciona perfectamente bien. Y, por lo tanto, sería un malentendido de los términos éticos si pensaras que son meramente, si fueran meramente expresivos. También cometeríamos un error si pensaras que son meramente predicativos y no expresivos. Predicativo, predicativo y no expresivo. Si pensabas que simplemente atribuían propiedades a las cosas pero no expresaban ningún tipo de respaldo, tampoco es así como funcionan. Así que los términos normativos, cuando los usas, te comprometes a decir que la bondad y la maldad son propiedades genuinas. Cuando dices que algo es bueno, la lógica de la forma en que funciona esa palabra te compromete a decir que realmente existe la bondad, que ese objeto realmente la tiene, y estás allí respaldándola. Ahora, no mencioné esto en el folleto, pero hay un famoso argumento de J. L. Mackie que afirma que esta es precisamente la razón por la cual los términos normativos deben ser algún tipo de error. Él dice, mira, si los términos normativos realmente se refieren a propiedades, pero si también es cierto que los términos normativos expresan estos endosos, lo que eso significa es que tendrían que referirse a propiedades de tal manera que tan pronto como reconozcas que algo tiene esa propiedad, automáticamente lo quieres.
Por lo tanto, tendría que haber una bondad tal que tan pronto como reconozcas que esta cosa tiene esta propiedad, automáticamente tenga este tipo de tirón o tirón en tu voluntad. Y eso sería muy extraño. Sería muy extraño si hubiera alguna propiedad que existiera en el mundo independientemente de nosotros, pero tan pronto como la vimos, inmediatamente la quisimos necesariamente. Es una cuestión de algún tipo de necesidad lógica. De vuelta, pensó que sería demasiado raro. Y así concluyó que todas las declaraciones morales son falsas. Esa moralidad es como unicornios. Es algo que no existe. Realmente estamos describiendo propiedades, pero las propiedades que estamos atribuyendo son ficticias, porque pensó que tendría que haber este tipo de tirón extraño en nuestra voluntad de estas propiedades por ahí. Bueno, ¿esto implica eso? ¿Son objetivas estas propiedades? Bueno, el término objetivo se usa de muchas maneras diferentes. Existe esta famosa distinción que hace Rand, y la forma en que usa estos términos es diferente de la forma en que la mayoría de los filósofos los usan. Y, entonces, solo quiero sacar esto del camino para evitar cierto tipo de confusión. Rand establece una distinción entre valores intrínsecos, subjetivos y objetivos. Ella piensa que la mayoría de la gente ha cometido el error de hacer una distinción bidireccional cuando realmente debería haber una distinción de 3 vías. Voy a hacer una distinción de 3 vías un poco más tarde también. La mente es diferente a la de ella, pero ella comienza con esto. Por lo tanto, un valor intrínseco es aquel que depende únicamente del objeto aparte del valorador. Entonces, por ejemplo, si esta pluma es buena en un sentido de valor intrínseco, la forma en que Rand usa ese término, lo que eso significaría es que esta pluma es buena en sí misma. Aparte de cualquiera que lo quiera o lo desee o obtenga algo de él, simplemente está sentado en el mundo brillantemente bueno. El valor subjetivo, por otro lado, dependería únicamente del valor o aparte del objeto. En otras palabras, el valor de esta pluma dependería únicamente del hecho de que tengo algún tipo de estado interno, pero no tiene nada que ver con la pluma. Ahora, solo proyecto en la sartén mis propios caprichos subjetivos al respecto o algo así. Por el contrario, el valor objetivo dependería de algún tipo de relación entre el objeto y el valorador. Así que decir que esta pluma es buena, va a decir algo sobre la naturaleza de la pluma, pero también algo sobre cómo la naturaleza de la pluma se relaciona con alguien que podría valorarla. En realidad, creo que hay una similitud aquí creo que George Riesman ha señalado esto, con lo que Carl Menger dice en su apertura de sus principios de economía, donde habla de lo que es para que algo tenga carácter de bienes, donde depende en parte de la naturaleza del objeto, objetivamente lo que es, bueno, objetivamente en el sentido más habitual. Aparte de nosotros, la pluma tiene ciertas propiedades, pero por otro lado es una cierta necesidad humana y conocimiento sobre la capacidad de la pluma para satisfacer esa necesidad humana y cosas así. Ahora, la forma en que la mayoría de los filósofos usan el término intrínsecamente valioso es diferente de la forma en que lo hace Rand. Por valor intrínseco, Rand significa un valor que está ahí fuera en el objeto independientemente de nosotros. Pero la mayoría de los filósofos por valor intrínseco significa algo que se valora como un fin, no como un medio. Por lo tanto, no lo valoras solo como un medio para obtener otra cosa, sino que lo valoras por sí mismo, ya que no tienen muy claro si el contraste es con todos los medios o solo con los medios instrumentales. Pero entonces, cuando los no randianos hablan sobre el valor intrínseco, los randianos a menudo piensan que están hablando de que la cosa tiene valor por sí misma y, a veces, los no randianos quieren decir eso, pero por lo general, solo significan que es valioso como un medio y no como un medio. Así que ten cuidado con términos como intrínseco y objetivo. No asuma que cada vez que lo vea, se está utilizando de la misma manera que la última vez que lo vio con otra persona o incluso con el mismo escritor a veces. Muy bien, bueno, así que cuando hemos visto la preocupación de Mackie es Mackie piensa si la bondad. Mackie está preocupado, creo que la bondad es intrínseca, en el sentido de Irán, de que la bondad esté ahí fuera en el mundo independientemente de nosotros. Y, sin embargo, tendría este extraño tirón en nuestra voluntad de tal manera que no podríamos ver o afirmar que algo era bueno sin sentirnos atraídos por él. Eso es lo que Mackie piensa que es raro. No es necesariamente tan extraño si piensas que es algo así como objetivo y con sentido común. Lo que voy a sugerir es algo que es una tercera forma también, pero no es la tercera forma de Rand. Es una tercera forma diferente. Es una segunda y tercera vía.
Y el conocimiento que voy a dibujar es con lo que Wittgenstein dice sobre el dolor. Una de las características obvias del dolor es que puede estar equivocado acerca de si alguien más tiene dolor. Puedes verlos gritando y gimiendo, crees que tienen dolor, pero solo están fingiendo. O puedes mirarlos y pensar que no están sufriendo porque están poniendo un buen frente, pero en realidad, ya sabes, están en agonía. Por lo tanto, puede estar equivocado acerca de si alguien más tiene dolor, pero no puede estar equivocado acerca de si usted tiene dolor. No puedes equivocarte en eso. Puedes decir, wow, seguro que se sintió como si doliera, pero resultó que realmente no lo hizo. Realmente me sentí bien todo ese tiempo. Así que no puedes equivocarte con tu propio dolor. ¿Qué tipo de hecho es ese? Bueno, una cosa que mucha gente ha pensado, creo que Descartes pensó algo como esto, es que es solo un hecho básico sobre la naturaleza del dolor, que de alguna manera es brillantemente obvio para su poseedor. El dolor es el tipo de cosa que necesariamente se revela a su poseedor. Un hecho sobre la naturaleza metafísica del dolor, que está poseído o no puede estar equivocado al respecto, aunque otras personas sí pueden. O es solo un hecho básico sobre la autoconciencia, que el dolor es una de las cosas que no podemos estar equivocados al atribuirnos a nosotros mismos. Puedes equivocarte en otras cosas. Puedo pensar que soy brillante cuando no lo soy, pero no puedo pensar que estoy sufriendo cuando no lo estoy, o viceversa. Y podrías pensar en esto como algo intrínseco. Es solo un hecho sobre la naturaleza del dolor. Es análogo a intrínseco. Supongo que no está realmente separado de la conciencia, ya que no puede tener dolor sin conciencia, pero es análogo a eso. Estaba pensando que es solo un hecho sobre la naturaleza del dolor que tiene esta característica. Y eso es algo así como lo que Mackie piensa que la bondad tendría que ser si existiera tal cosa. La bondad es el tipo de cosa que necesariamente agarra nuestra voluntad, así como el dolor es el tipo de cosa que necesariamente agarra nuestro conocimiento, y no podemos dejar de saberlo. Ahora, Wittgenstein tiene una objeción a esta forma de pensar sobre el dolor, que es esta. No es un descubrimiento empírico que no podemos estar equivocados sobre nuestro propio dolor. No es como si hiciéramos algún tipo de estudio y descubriéramos esto. Más bien, Wittgenstein piensa que es parte del significado de la palabra dolor que no puedes estar equivocado acerca de si lo tienes. Nada contaría como dolor si pudieras estar equivocado al respecto. Entonces, si un día alguien dijera, oh, mira, aquí hay un caso en el que puedes tener dolor pero no saberlo por completo, la mayoría de la gente no diría, oh, vaya, aquí hay un gran descubrimiento empírico. Dirían que eso no cuenta como dolor. Nada, simplemente no queremos decir con dolor nada de lo que podamos estar equivocados acerca de tener. Y si piensas eso, entonces podrías estar tentado a deslizarte hacia el otro lado y ser subjetivista y pensar que el dolor es, que el hecho de que no podamos estar equivocados sobre el dolor es simplemente un artefacto de nuestras convenciones lingüísticas. Y voy a pensar en esto, creo que esta disputa entre estas dos formas de pensar sobre el dolor es análoga, por un lado, a las personas que piensan que la bondad tendría que ser algo independiente de nosotros, en comparación con las personas que piensan, son solo emotivistas. La bondad es como una forma de decir sí o abucheo. Creo que alguien que está impresionado por la observación de Wittgenstein de que simplemente no llamaríamos dolor a algo a menos que pudiéramos estar equivocados al respecto, se sentiría tentado a pensar que no hay nada demasiado doloroso, que no hay nada en la infalibilidad de nuestras propias atribuciones de dolor, aparte de este hecho lingüístico de que él está sufriendo. Autoriza la pregunta, ¿cómo lo sabes? Pero estoy en el dolor no autoriza la pregunta, ¿cómo lo sabes? Y una forma de decirlo es que no es gramatical en su tipo de sentido extendido de la gramática. Si digo que tengo dolor, no es gramatical que preguntes cómo lo sabes. Y hay una pregunta, ¿cómo sabes que está prohibido por las reglas del lenguaje? Mientras que si digo que está sufriendo, se le permite, bueno, si digo que está sufriendo señalando a ninguna persona, entonces una vez más estoy violando la gramática vecinal. Pero si señalo a una persona real, digamos que está sufriendo, entonces la pregunta, ¿cómo sabes que tiene sentido? Así que las reglas del lenguaje lo permiten en un caso en el otro, dice Wittgenstein. Bueno, mucha gente piensa, bueno, el resultado de eso debe ser que podemos hacer que las reglas del lenguaje sean lo que queramos, ¿verdad? Y así, el hecho de que podamos estar equivocados sobre el pago de los demás por nuestra cuenta es simplemente un subproducto de las reglas del lenguaje, que podríamos cambiar.
Ahora podríamos adoptar una nueva regla según la cual se le permite preguntar, como sabe después de ambas preguntas, o no se le permite preguntar después de ninguna de las dos. Después de ambas declaraciones, o no se le permite preguntar después de una, o lo que queramos. Pero eso no es lo que Wittgenstein quiere decir. Porque estoy seguro de que podríamos cambiar lo que significa la palabra, pero, ya sabes, al igual que no puedo, al igual que no sé si se me permite citar a Abraham Lincoln en esta sala, pero Abraham Lincoln dijo, ya sabes, si llamas a ¿cuántas patas tiene una oveja si llamas a una pata de cola? Y su respuesta fue 4 porque llamar a una pata trasera no la convierte en una. Una cosa en la que Lincoln tiene razón. Si empiezo a usar la palabra dolor de manera diferente para significar algo diferente de lo que solía, eso no significa que haya hecho que el dolor en el sentido original sea diferente. Si empiezo a usar la palabra dolor para algo en lo que podemos estar equivocados, eso no significa que el dolor sea ahora algo en lo que podemos estar equivocados, usándolo en el sentido original. Mientras la palabra dolor signifique lo que hace, entonces no podemos, simplemente cambiando nuestras convenciones lingüísticas, no podemos hacer que el acceso a nuestro propio dolor sea falible. Así que Wittgenstein no está diciendo, mucha gente piensa que está diciendo que el dolor, que la infalibilidad de las inscripciones de dolor no es un hecho sobre el dolor, es simplemente el subproducto de las convenciones lingüísticas. No creo que esté diciendo eso en absoluto. Está diciendo que no es ninguno de los dos. No se basa en la naturaleza metafísica del dolor porque no es un descubrimiento empírico sobre el dolor. Nada contaría como dolor si fuera algo en lo que pudiéramos estar equivocados. Pero tampoco se basa en nuestras convenciones lingüísticas. Entonces, en este punto, la gente piensa, bueno, ¿en qué se basa? Bueno, el punto de Wittgenstein, como yo lo veo, es que el dolor no se basa en nada, o la naturaleza del dolor no se basa en nada, o que, en términos más generales, lo que él llama hechos gramaticales y lo que yo podría llamar hechos conceptuales o hechos a priori no se basan en nada, no se basan en otra cosa, son básicos. Creo que esto es lo que Platón estaba tratando de decir. Empezamos a hablar de las formas platónicas, pero luego Platón pasó de tratar estos hechos lógicos básicos como sin fundamento a tratarlos como si estuvieran fundamentados en algún tipo extraño de entidades. Y eso deshace todo el insight. Pero creo que cuando habla de estas entidades extrañas, está tratando de expresar la idea, y se está tropezando en el curso de expresarla, tratando de expresar la idea de que la lógica no se basa en nada más básico. Así que los hechos lógicos, los hechos conceptuales, las verdades a priori no se basan en nada. Cuando Mark me presentó, mencionó mi manuscrito de Wittgenstein, cuyo primer borrador está en línea. Si va en línea y dice más sobre esta idea de que los hechos lógicos o conceptuales no son impuestos por nuestra mente a la realidad o impuestos por la realidad y nuestras mentes. Son básicos. Entonces, en lugar de, la tercera forma de Rand es decir que no está ni ahí fuera ni aquí, está en la relación entre los dos. Mi tercera forma, siguiendo a Wittgenstein, es decir que no está ahí arriba, se detiene aquí, no está conectado a tierra en ninguna parte. Así que lo que quiero ver sobre la bondad es así. Esa bondad no es una especie de propiedad misteriosa independiente de nosotros, pero tampoco es solo un producto de nuestras convenciones lingüísticas. La naturaleza de la bondad es básica. Es solo parte de lo que estás comprometido al usar términos normativos. Ahora, eso plantea la pregunta, bueno, ¿es este solo un agente de bondad básico relativo o un agente neutral? Pero agente relativo significa algo así como depende, es relativo a cada persona. Lo que es bueno para mí, es malo para ti. Así, por ejemplo, cuando la ardilla se come la bellota, eso es bueno para la ardilla, malo para la bellota. Ese es el valor relativo de la gente. ¿O es un agente neutral? ¿Es de alguna manera un bien compartido? Bueno eso, o un bien que sea igualmente accesible para todos nosotros. Así que si digo que es bueno para mí, estoy un poco comprometido a decir que es bueno para ti. ¿De cuál de estos sentidos del bien estamos hablando? Bueno, voy a decir más sobre eso mañana por la tarde. Pero brevemente, aquí hay una forma de configurar el rompecabezas del que hablaré más adelante. La praxeología puede parecer implicar un valor relativo de la gente, porque la praxeología habla del hecho de que cada uno de nosotros tiene sus propios valores, y llamar a algo un final cuando un final tiene que ser el final de alguien.
Y un fin no puede ser el fin de todo el colectivo humano. Un fin tiene que ser el fin de alguna persona individual. Así que eso parece apoyar la idea del valor relativo de la gente. Por otro lado, podría pensar, bueno, mire, la forma en que realmente usamos los términos normativos parece aplicar el valor neutral de la gente. Cuando digo que algo es bueno, generalmente tiendo a que lo sepas, no solo que lo quiero, sino que deberías quererlo. Parece ser que, cuando usamos términos normativos, tendemos a invitar a otros a compartir nuestro valor. Así que eso puede parecer un rompecabezas. Y luego, cuando miramos a los hegemonistas clásicos, bueno, hablan de que cada persona tiene su propia hegemonía, su propio florecimiento, y que sus acciones están dirigidas a su propio florecimiento, no a un gran florecimiento colectivo. Así que parece que podría ser un pariente de la gente. Cada uno tiene su propio valor que están persiguiendo. Incluso si son del mismo tipo de valor, cada uno tiene su propio valor individual. Por otro lado, la dinámica clásica también piensa que hay una armonía de intereses. Y en un sentido más extremo de lo que piensa Mesus. Y Mesus piensa que es una armonía de intereses en el sentido de que, en un sentido causal, un sentido consecuencialista, que el sistema social que va a ser el mejor para mí también sería el mejor para ti. Resultará beneficiarnos a los dos. Pero los diamantes clásicos piensan con más fuerza que incluso aparte de las preguntas de qué causa que, hay algún tipo de armonía conceptual profunda entre nuestro interés propio, de modo que no puedo respaldar consistentemente la concepción de mi interés propio que violaría su interés propio. Y podrían pensar, bueno, que eso implica una especie de valor neutro antiguo, implica que estos valores son de alguna manera compartidos o comunes. De todos modos, así que no voy a resolver eso ahora. Voy a intentar resolver eso mañana por la tarde en la cuarta sesión. Pero eso es algo a tener en cuenta. Así que permítanme abrirlo a preguntas en este punto. Sí, Jeff. Podría entrar en más detalles sobre por qué lo hizo con Iron Rand sobre el tema de cómo el valor objetivo es relacional. Creo que podemos desaparecer. De acuerdo, la pregunta es, ¿me han dado este útil consejo? La pregunta es, ¿podría decir más sobre por qué prefiero el tercer camino de Wittgenstein a Rand, donde Rand piensa que él, en lugar de la resolución a intrínseco versus subjetivo, es un valor objetivo en su sentido, ya sea una relación entre el objeto y el valor o voy por este tercer camino wittgensteiniano, donde en lugar de estar allí o aquí, existe en una, no en una relación, no basada en uno u otro en ambos, sino de alguna manera basada en cualquiera de los dos. Bueno, solía tener algo más parecido a la vista randian. Solía hacerlo, y en cierto sentido, ya sabes, puede haber cierto nivel de descripción que está bien. Lo que, ya sabes, lo que me llevó al Wittgensteiniano en realidad no es originalmente pensar en la ética, sino tratar de resolver otros aspectos de Wittgenstein. Antes de venir a Auburn, no pensaba mucho en Wittgenstein. No había leído mucho a Wittgenstein, pero había leído que no tenía mucho sentido y que no me gustaba mucho. Pero llegué a Auburn y Wittgenstein me sedujo lenta pero seguramente en varios puntos. Y hay una distinción que Barry Smith dibuja, y la dibuja al hablar, en el contexto de hablar sobre el priorismo austriaco. Hace una distinción entre imposicionismo y reflexionismo. Entonces, dos formas diferentes de pensar sobre la verdad a priori. Y el imposicionismo es que nuestra mente impone algún tipo de estructura a la experiencia, o la naturaleza de nuestra mente impone alguna estructura a la experiencia. Y Smith señala que Maisis a menudo habla de esta manera. Maisis en la acción humana habla de, y esta disputa sobre si esta es la interpretación correcta de Maisis. Pero de todos modos, Maisis a menudo habla como si hubiera una estructura de nuestra mente. Hay algún tipo de experiencia que viene de la realidad y quién sabe cómo es, pero nuestra mente la procesa, al igual que Platón pasando por la cosa en forma de estrella y todo sale en forma de estrella.
Así que lo que está ahí fuera, sea lo que sea, se filtra a través de la estructura de nuestra conciencia y todo sale espacial, temporal y causal, etc. Y la gente a menudo se refiere a eso como el aspecto kantiano de las mesas. Es hermoso que esa sea la forma correcta de interpretar a Kant, pero al menos una forma popular de interpretar a Kant es que la realidad es realmente, es incognoscible, pero en realidad se filtra a través de la estructura de nuestra mente. Nuestra mente impone la estructura a nuestra experiencia. Eso es lo que Barry Smith llama imposicionismo, y contrasta eso con el reflexionismo, donde nuestra mente no impone nada sobre la naturaleza de la realidad. Nuestra mente es simplemente abierta o reflexiva a la naturaleza de la realidad. La realidad impone, en lugar de que nuestra mente imponga algo en la realidad, es más que la realidad impone algo en nuestra mente que la realidad hace. Entonces, pensar en hechos lógicos como si nada pudiera ser a y n al mismo tiempo o algo así. La pregunta ¿es eso algo que nuestra mente impone a la realidad o algo que la realidad envía a nuestra mente? Y Smith está engordando para este último. Prefiere el reflexionismo que ve en la tradición fenomenológica. Bueno, Wittgenstein me convenció de que hay algo extraño en ambas formas de pensar al respecto. Si piensas que nuestra mente impone una estructura lógica a la realidad, entonces tienes que pensar que si no fuera por lo que nuestra mente está haciendo, la realidad podría ser ilógica. La realidad en su propia naturaleza puede violar la pérdida de lógica, pero que nuestra mente le imponga esta estructura lógica. Pero para darle sentido a eso, tienes que pensar que la noción de que la realidad podría ser ilógica podría tener sentido. No podemos darle sentido a la noción de que la realidad podría estar violando las leyes de la lógica. Y así, no podemos pensar coherentemente que es solo porque nuestras mentes llegan e imponen algo que la realidad es lógica, porque no podemos darle sentido a ninguna realidad ilógica. Podríamos pensar, bueno, ese es un argumento para el reflexionismo. Mucha gente pensó que sí, pero el reflexionismo parece tener el mismo problema. Eso implica que la lógica es algo que la realidad impone a nuestras mentes, de modo que nuestras mentes podrían ser ilógicas. Nuestras mentes podrían pensar que 2 más 2 es igual a 5 y no al mismo tiempo, si la realidad no le impusiera esta lógica. Pero eso implica que podríamos dar sentido a la noción de una mente ilógica. Y eso tampoco parece tener sentido. Y, por supuesto, obviamente hay un sentido de la frase mente ilógica en la que podemos darle demasiado sentido y lo vemos todo el tiempo. También hay un sentido de la frase realidad ilógica donde podemos hacer eso. Pero me refiero a una mente que realmente ve claramente A y claramente no ve A y los emerge en uno, o realmente infiere, no solo piensa que infiere, sino que realmente no infiere PDP o lo que sea. Y como señala Wittgenstein, simplemente, ya sabes, no llamaríamos a eso pensamiento, no llamaríamos a eso una mente, simplemente no contaría como una mente. Así que creo que tanto el reflexionismo como el imposicionismo tratan la lógica como si fuera una restricción de algo que de otro modo sería ilógico. El imposicionismo trata la lógica como una restricción que la mente impone a lo que de otro modo podría ser una realidad ilógica. El reflexionismo trata la lógica como una restricción que la realidad impone a lo que de otro modo podría ser una mente ilógica. Y si no puedes dar sentido a una realidad ilógica o una mente ilógica, entonces no puedes pensar en la lógica como una restricción. Y así, la lógica de la mente y la lógica de la realidad se sirven dos mitades de la misma moneda. Y es probablemente debido al atractivo de ese modelo que quiero hacer lo mismo con bondad. Pero puede resultar que eso no contradiga necesariamente esta otra forma de decirlo. Quiero decir, eso es algo que no he resuelto exactamente qué relación quiero ver entre este tipo de forma de pensar sin rayos o sin restricciones frente a esta forma relacional en la que Rand está pensando. No tengo una historia completamente resuelta todavía. Es por eso que este modelo de pensar en ello me ha tentado a tratar de hacer lo mismo con bondad. ¿Otras preguntas? Por favor, haga preguntas aclaratorias porque mucho de esto debe haber pasado rápido y desconcertantemente, imagino. Así que no tengas miedo de decir,
¿de qué demonios estabas hablando en este momento? Cuando Ren comienza a hablar sobre el valor objetivo, ¿a qué se refiere cuando dice que depende de la relación entre el objeto y los datos? De acuerdo, la pregunta es, ¿qué quiere decir Rand al decir que el valor objetivo depende de la relación entre el objeto y el valorador? Bueno, Rand tiene esta caracterización muy general del valor objetivo y también tiene su propia teoría más particular. Así que se podría decir que su propia teoría particular sería una versión del valor objetivo. Por lo tanto, su teoría particular sería que un valor es algo que existe en el mundo cuya naturaleza real es tal que permitirá a una persona vivir su vida mejor, vivir su vida con más éxito, y es capaz de ser identificado como hacer eso. Por lo tanto, no es un valor a menos que realmente pueda ayudarlo a vivir su vida con más éxito y, por lo tanto, no es un valor aparte de usted. No es un valor que deba reconocer, aparte del hecho de que lo beneficia, pero no es solo tu propio capricho subjetivo determinar que es un valor. Podrías cometer un error sobre si algo realmente va a hacer que tu vida sea más exitosa. Entonces, si es valioso o no, depende tanto de los hechos sobre usted como de los hechos sobre él. Luego tomemos el ejemplo de Manger, que es similar pero no idéntico. Manger dice que para que algo tenga el carácter de bueno, como él lo expresa, tiene que darse el caso de que la cosa sea causalmente capaz de satisfacer una necesidad humana, pero también tiene que darse el caso de que usted sea consciente de ese hecho al respecto y que tenga acceso a la cosa. Si no tienes la necesidad en cuestión, o si tienes la necesidad en cuestión pero no tienes idea de que esta cosa la satisfará, o sabes que esta cosa la satisfará pero no puedes conseguir la cosa, entonces no es un valor para ti. Ahí está hablando de valor económico, no de valor ético. Pero aún así es una idea similar que su existencia depende de una relación entre el valorador y el objeto. Al instante, esta pregunta de si algo tiene que estar disponible para usted para ser un valor es una de la que hablaremos más adelante. Algunos de los pensadores griegos pensaban que nada era de valor a menos que estuviera disponible, lo que tiene una especie de conclusión alegre. Eso significa que si no está disponible, no tiene ningún valor para usted y, por lo tanto, no tiene que perdérselo. Los estoicos y Sócrates no tienen una visión muy alegre sobre esto. Nada puede salir demasiado mal para ti porque tan pronto como algo no está disponible, ya no lo necesitas. Aristóteles es más pesimista. Piensa que es algo que no puedes conseguir, que en realidad podría seguir siendo algo que necesitas. Y hablaré más tarde sobre por qué tuvieron esa disputa y por qué, por supuesto, Aristóteles tiene razón. Sí, Mises piensa que la praxeología solo puede aconsejar sobre medios pero no sobre fines, de donde saca la idea de que toda acción tiene objetivos intrínsecos como la eliminación de la facilidad o la satisfacción. De acuerdo, la pregunta es, si Mises piensa que toda la praxeología puede dar consejos solo sobre los medios, no sobre los fines, de donde saca la idea de que toda acción apunta a la eliminación de la insatisfacción sentida. Bueno, en primer lugar, él no cree que la praxeología pueda aconsejarle que apunte a la eliminación de la insatisfacción sentida como si estuviera apuntando a otra cosa, porque necesariamente siempre apuntas a la eliminación de la insatisfacción. No tienes elección sobre eso. Maísis también piensa que no tienes muchas opciones sobre lo que eliminará la insatisfacción sentida por ti. Así que eso podría ser diferente para diferentes personas. Para algunas personas, sentir insatisfacción, lo que lo eliminaría sería simplemente sentarse y leer un largo libro de economía. Y hay otras personas para quienes eso no sería lo que eliminaría su falta de satisfacción. De hecho, su satisfacción con el filtro aumentaría si tuvieran que hacer eso. Así que Jesús piensa que no tenemos elección de si apuntamos a eso, y también tenemos muy pocas opciones, y no tiene sentido aconsejarnos sobre lo que eliminaría directamente la insatisfacción.
Sin embargo, una vez que descubramos qué sería, si sentarse y leer 1000 páginas de acción humana es lo que eliminaría su insatisfacción, entonces podemos comenzar a recibir consejos sobre, está bien, bueno, necesita hacerse con la copia del libro, ¿dónde puedes conseguir uno? Bueno, en realidad en la habitación de al lado, y así sucesivamente. Así que no tenemos elección sobre el fin, pero sí tenemos elección sobre los medios. Mientras que estos pensadores griegos van a decir, bueno, esto se está metiendo un poco en la charla de esta tarde, pero los griegos van a decir, bueno, tenemos este final muy genérico, pero hay consejos que la filosofía puede darnos sobre cómo especificarlo, y hay algunas formas de especificarlo que tienen más sentido que otras formas. Por lo tanto, tiene un final que suena muy genérico, como la eliminación de la insatisfacción, pero podría resultar que estamos comprometidos a pensar en eso de cierta manera y que algunas formas de pensarlo tienen más sentido que otras y serían medios constitutivos de ese objetivo. ¿Sí? Respuesta algo larga para esta pregunta. Apropiado para la Rusia de hoy, pero me preguntaba acerca de sus pensamientos sobre lo que sucedió en el periodo medieval tardío, el Renacimiento temprano o el periodo de la Ilustración en el que se abandonó esta tradición de ética virtual. ¿Por qué sucedió eso? Creo que sería una especie de iluminación que desafiaría todo, y no sé si por eso deja de lado la ética virtual, pero podría darnos algunas reflexiones sobre por qué esta tradición que había estado principalmente en el periodo clásico y medieval dio paso a lo utilitario. De acuerdo, la pregunta es por qué fue que en la transición de la Baja Edad Media al Renacimiento y a la Ilustración, este tipo más antiguo de tradición de ética de la virtud al estilo aristotélico da paso a teorías utilitarias y teorías kantianas y varias teorías que parecen no ser éticas virtuales. La pregunta es por qué la iluminación estaba desafiando todo, ¿qué está pasando? Bueno, está bien, algunas reflexiones sobre eso. Una es esta. La revolución científica entusiasmó a la gente y con razón. Pero creo que parte de la emoción es que llegaron a adoptar, o muchos pensadores llegaron a adoptar una cierta visión del mundo que pensaban que estaba autorizada por el éxito de la ciencia moderna. Y no creo que, de hecho, el éxito de la ciencia moderna lo haya apoyado necesariamente. Pero pensaron que sí, pensaron que algunos de los puntos de vista metafísicos más antiguos y los puntos de vista epistemológicos más antiguos ya no eran defendibles. Tenían esta visión del mundo como una especie de causa y efecto, una especie de visión mecanicista del universo, que muchos de los primeros descubrimientos científicos parecían apoyar. Y como resultado, se interesaron mucho más en las conexiones causales que en las conceptuales. Eso es ciertamente cierto para los empiristas. Creo que hasta cierto punto es cierto incluso para los racionalistas, aunque los racionalistas pueden serlo menos. Pero el enfoque en una especie de causa y efecto mecanicista en oposición a una especie de conexiones conceptuales más holísticas se hizo menos popular. Ahora, y eso tiende a llevar tal vez a algo como el utilitarismo. Ahora bien, la ética de la virtud no se extingue por completo durante este periodo. Y David Hume y Adam Smith eran éticos de la virtud y se veían a sí mismos como, al menos en algunos aspectos, continuando la tradición más antigua. Pero su versión de la ética de la virtud es lo que yo llamaría psicológica. Es decir, lo basan en lo que consideran hechos empíricos sobre la psicología humana. Que los seres humanos solo tienen tendencias a admirar ciertas cosas y disgustar a otras.
Y podemos explicar esto en términos de ciertos tipos de mecanismos psicológicos. Pero eso es eso, solo un hecho bruto sobre la naturaleza humana de que tenemos estos mecanismos psicológicos. Entonces, donde los antiguos habrían tratado de basar esto en algún tipo de conexión conceptual o en términos de qué tipo de noción de bienestar humano podríamos entender, los modernos trataron de basarlo en una especie de causa y efecto. Pensaron que estaban siendo más científicos. Pensaron, ya sabes, que esta antigua forma aristotélica de hacer las cosas condujo a una astronomía pésima y ahora tenemos buena astronomía. Y así, tendían a llegar a la conclusión de que debido a que los métodos empíricos tenían más éxito en física, no tendrían más éxito en ética. Creo que eso es en parte lo que está pasando. En cuanto al kantismo, y esa es una historia complicada, y Kant se está rebelando contra algunas de esas mismas características de la Ilustración. Pero creo que Kant de alguna manera se ve a sí mismo, y hasta cierto punto correctamente, como tratando de recuperar esta tradición más antigua. Pero creo que una diferencia crucial, esto adelanta un poco las cosas de las que hablaremos, pero Kant tiene una concepción muy elegante y estricta de la moralidad. Pero no tiene, en mi opinión, una concepción muy elegante del interés propio. Su concepción del interés propio es bastante cruda y hedonista. Él cree que lo eres. La ciencia empírica es la forma correcta de abordar el interés propio, solo trata de descubrir qué le da alegría a la gente. Y mientras que los antiguos griegos pensaban que el concepto de moralidad y el concepto de interés propio eran cuestiones filosóficas complejas que debían investigarse, en el curso de la investigación de ellos, podríamos encontrar algunas sorpresas y podríamos tener que revisar nuestros conceptos de ellos con el fin de tener un mejor sentido de ellos y así sucesivamente. Pero como yo lo veo, Kant piensa, ya sabes, la psicología empírica solo nos dice que es el interés propio, nos dice que es la felicidad. Y no hay muchas preguntas filosóficas interesantes sobre el concepto de felicidad. Pero, y por lo tanto, desarrolla una concepción del deber que se desarrolla en gran medida independientemente de cualquier concepción de felicidad o bienestar porque tiene una especie de enfoque conceptual a priori de la ética. Tiene un enfoque empírico psicológico de la felicidad. Y es por eso que la teoría de Kant tiene un tipo de severidad que no se encuentra tanto con los antiguos. Hay un sentido en el que Kant es una especie de ético de la virtud, pero es como un ético de la virtud con una sola virtud. Quiero decir, es la virtud de algo como el respeto por la humanidad. Algo está bien si expresa esta actitud de respeto por la humanidad. Y, por supuesto, los antiguos hablan de que algo es correcto si expresa las virtudes. Pero Kant reduce las virtudes a una sola cosa, el respeto por la humanidad, y luego trata de construirlas de nuevo. Pero creo que es una especie de bifurcación en Kant entre la moralidad y el interés propio que estos antiguos no tenían. Pero eso es porque pensó en el interés propio en estos términos psicológicos. Y si lo piensas de esa manera, entonces puedes ver por qué podrías haber pensado mucho en los pensadores de la Ilustración que intentan basar la moralidad en lo que la gente quiere y lo que la gente realmente siente que quiere en un momento dado. Puedes ver lo que piensa Carly, oh señor, pueden querer cualquier cosa, quieren cualquier cosa, la gente se siente con ganas de todo tipo de cosas locas. No puedes basar la moralidad en eso. Así que tenía razón al criticar a los pensadores de la Ilustración, pero creo que eligió la solución equivocada en lugar de tratar de llegar a una concepción más sofisticada de la autodirección, solo trató de cortar la conexión entre la moralidad y la autodirección por completo. Ese es mi diagnóstico allí. Sí, Charles. Me preguntaba eso sobre la visión internalista que crees que ayuda a explicar el paso de Jesús del subjetivismo de valor explicativo al subjetivismo de valor normativo. Así que, supongo que me pregunto un poco sobre qué tipo de posibilidad se pretende excluir, porque parece que hay un par de cosas diferentes que podrías hacer, ¿verdad? Una es que podrías negar la posibilidad de que niegues la posibilidad de que digas solo designar a Udonia, ¿verdad? Lo que vamos a llamar el elefante se puede decir que hay. Podrías argumentar que, ya sabes, si hay un ser por ahí que no lo hace,
para el cual los sudiminianos simplemente son ajenos a su conjunto de valores, verdad, es igual que ellos de lo que valoran, entonces no hay una forma dialéctica de obtener lo que actualmente valoran para el diamante, verdad. O para entrar en la valoración de diamantes. Y entonces, ya sabes, el argumento es sobre si existe tal ser que pueda tener una especie de este conjunto de valores que son extraños para ti. Por otro lado, puedes decir eso, decir que hay un ser que Yudimi es ajeno a sus valores en algún sentido. Puedes decir que valoran las cosas a la luz de ti, pero aún así, dialécticamente, no puedes obtener de lo que valoran a los constituyentes reales si te sumerges porque son cognitivamente inaccesibles de alguna manera. Es por alguna razón que están en tal estado que no puedes hacer que vean las partes constituyentes reales de Udan. Así que no puedes corregir su error, no porque no valoren nada en absoluto, sino porque simplemente no hay forma de hacer que vean lo que realmente es. Y supongo que lo que me pregunto es si el tipo de, ya sabes, el tipo de cosas que el internalismo pretende, si el tipo de punto que pretende hacer es el punto más débil o él. De acuerdo, lo siento. Supongo que lo que estoy tratando de preguntar es si, ya sea que se trate del punto más débil o un punto más fuerte que, ya sabes, para que la gente lo haga, o para argumentar que para el valor objetivo simplemente tienes que descartar la posibilidad de servir a estos, ya sabes, estos valores extraños, ¿verdad? O si también tiene que argumentar que cualquier agente que pueda tratar como valorador podría, en principio, estar convencido de las partes constituyentes reales del bien. Porque, ya sabes, parece que algunas personas solo quieren defender teorías de que ciertos tipos de personas son valiosas y no pueden. Que ciertas razones no se pueden conectar a sus motivos y simplemente afirmar que, por cualquier razón, hay algo cognitivamente inaccesible, no que no les importe la felicidad en absoluto. De acuerdo, déjame hacer una puñalada en primero repitiendo esa pregunta. Lo he estado respondiendo. Muy bien, entonces creo que la pregunta es esta, ¿qué es ese internalismo? Esta idea de que no puede haber valores morales vinculantes para nosotros que de alguna manera no se conecten con nuestros propios deseos y compromisos existentes. ¿Qué descarta eso? Descarta solo la posibilidad de que haya criaturas que simplemente no estén comprometidas con estos valores. Criaturas cuyos deseos simplemente, así que aquí están los valores morales correctos por aquí. Esta criatura de aquí, sus deseos simplemente no los comprometen con esos en absoluto. O también continúa con más fuerza y descarta a un ser, no estoy redactando esto de la manera que lo hiciste, el ser cuyos deseos los comprometen con estos valores, pero no pueden ver que están comprometidos con ellos por alguna razón. Sí, quiero decir, supongo que una forma de ponerlo en mi salud es preguntar que cuenta como una razón que es externa a los motivos, ¿verdad? Porque, por un lado, puedes decir que una razón que es externa a los motivos es algo que se conecta con los valores que simplemente no forman parte de su conjunto de valores en absoluto. O, por otro lado, puedes decir que una razón que es externa a los motivos que tiene el ser es una que es inaccesible, ya sabes, que la razón es algo que el ser nunca podría respaldar como su propia razón, para incorporar en sus propios motivos, posiblemente solo porque es inaccesible. Sí, entonces la pregunta es exactamente qué significa lo externo a nuestros motivos. Externo a nuestros motivos podría significar externo a cualquier cosa a la que nuestros motivos nos comprometan. O podría significar más fuertemente, externo a cualquier cosa a la que podamos ver que nuestros motivos nos comprometen. Al igual que yo, las personas están comprometidas con cosas en las que todos creen, las comprometen con fórmulas matemáticas complejas porque esas fórmulas matemáticas complejas podrían caer lógicamente sobre las cosas en las que creen.
Pero es posible que no puedan, que sean pésimos en matemáticas y que nunca puedan derivar esas conclusiones, incluso esas conclusiones realmente siguen. De la misma manera, puedo tener ciertos motivos que me comprometerían con ciertos valores, pero es posible que no pueda resolverlo por alguna razón, discapacitado cognitivamente por alguna razón de hacer eso. Entonces, cuando el internalismo dice que no puede haber valores externos a nuestros motivos, no significa externos a los motivos que tenemos o externos a los motivos de los que somos capaces de ver los compromisos. Ahora, mi primer impulso es decir que parece que este es un caso en el que las cuestiones de moralidad y las cuestiones de felicidad pueden separarse un poco. Parece que si piensas, excepto que lo extraño implica que puede, entonces parece que va a ser el fuerte sentido de que si no puedo ver que estoy comprometido con algún valor, entonces no puedo estar moralmente atado en el sentido de que no puedo ser culpable. Lo que podría pensar que hay más de un sentido de obligación moral, al menos en el sentido de que estar atado moralmente significa que serías culpable si no lo hicieras. Parece que no puedo ser culpable por no hacer algo de lo que soy incapaz de ver la fuerza. Sin embargo, podría ser, si realmente estoy comprometido con él, entonces podría ser en algún sentido en el que mi no lograrlo cuente como un corto de seguimiento y, por lo tanto, cuente como un fracaso en mi vida. Tal vez no sea una falla moral, pero parece que podría ser una falla eudaimónica, una falla de felicidad. Y, por lo tanto, un fracaso para hacer todo lo que, en cierto sentido, podría ser en principio. Y supongo, quiero decir que eso es lo que me inclino a decir sobre las personas cuya racionalidad está gravemente afectada de alguna manera. Recuerdo que una vez tuve una discusión con uno de mis profesores en la escuela de posgrado sobre esto. Dijo que si alguien tiene una discapacidad mental grave, pensaba que no tenía nada de malo. Es como, no creemos que haya algo malo en un cachorro que no pueda comprender ciertas cosas. Quería decir que una persona es como un cachorro de esa manera, y no me parece correcto. Parece que sus naturalezas son diferentes. No es un defecto en el cachorro que no puedan entender lo que estoy diciendo, pero es un defecto en la persona con discapacidad mental severa que no pueden entender nada. Así que sí, supongo que quiero decir que supongo que quiero pensar que el fuerte sentido del externalismo se aplica, un fuerte sentido de lo externo se aplica a la moralidad y el sentido más débil a la felicidad. Esa es mi primera puñalada. Tenemos tiempo tal vez para uno más. Sí. Eres esa regla, digamos que alguien rechazó ciertas reglas y no me importa. En términos de, puedes descartar decir que hay algo que te interesa. De acuerdo, la pregunta es, si alguien dice, le dices a alguien que tiene algún deber moral y dice que no le importa, según el internalismo, se te permite decir, bueno, debería importarte, o simplemente tienes que decir, bueno, no, está bien. Si no te importa, entonces no es vinculante para ti. Yo diría, pregunte más que solo, la pregunta no es que les importa, que se comprometen a preocuparse y también que son capaces de ver. Vuelve al punto de Charles, capaz de ver a lo que están comprometidos. Creo que alguien puede ser capaz de ver que está comprometido con algo y, sin embargo, no verlo. Es en parte porque creen en el libre albedrío, al que llegaremos en una conferencia posterior. Pero creo que si alguien tiene un compromiso y es capaz de verlo, pero no lo hace, entonces está en el gancho. Deberían verlo. Deberían prestar más atención a este tema. Deberían tratar de superarlo. Si no lo son, es porque lo son, están permitiendo prejuicios o algo así. Están permitiendo que eso les dé una razón para no investigar algo que deberían investigar o para no prestar atención a algo a lo que deberías prestar atención. Resultó que no es el caso. La pregunta es si resultó que realmente no están comprometidos con eso, entonces tenemos que decir que ellos, entonces no deberían preocuparse por eso. Sí, el internalismo tiene ese resultado. Sin embargo, para los diamonistas clásicos, a diferencia de, por ejemplo, alguien como Hume, que piensa que no hay límite para lo que podría comprometerse. Hume dice que no es irracional para mí preferir la destrucción del universo a rascarme el dedo.
aunque presumiblemente tu dedo iría con el universo. Pero los hedionistas piensan que hay restricciones conceptuales sobre lo que alguien puede valorar de manera inteligible. Entonces, tanto Aristóteles como Hume son internalistas, pero son sabores muy diferentes porque Hume piensa, bueno, necesariamente, no podemos estar limitados excepto por lo que valoramos, pero diablos, podemos valorar cualquier cosa que no sea un límite a lo que podríamos estar comprometidos, y por lo tanto no puede ser ningún valor objetivo. Pero Aristóteles o Sócrates, gente sí va a decir que, de hecho, hay limitaciones en lo que podemos comprometernos de manera inteligible. Entonces, de hecho, no podría haber un agente racional, o al menos un agente racional, un agente humano de todos modos. No está claro cuánto de esto es un lugar para el agente racional, cuánto para el agente humano, pero de todos modos, no podría haber ningún ser como nosotros que no tuviera estos compromisos porque luego dan argumentos de los que intentaré dar mis versiones en el transcurso de las próximas conferencias. Vale, creo que hemos llegado a la hora cero, así que volveré por la tarde para contarte qué es la felicidad.